Esta mañana vamos a estar en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a comenzar en el versículo 17 y vamos a ir hasta el capítulo 3, versículo 10. Posiblemente de todas las porciones que hayamos estudiado y que vayamos a estudiar de la carta de Tesalonicenses, esta va a ser la más extensa, porque está relacionada, como vamos a ver más adelante, con el tema del sufrimiento. Y queremos abordar ese tema en una sola enseñanza. Entonces voy a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Vamos a llegar hasta el capítulo 3, versículo 10. Dice: Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque, ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para eso hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe, porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. La semana pasada les habíamos mencionado que hoy particularmente íbamos a estudiar un poquito el tema de sufrimiento, porque de eso nos va a hablar el pasaje. Es una sección muy particular en esta carta. Porque lo que Pablo nos ha dicho hasta el momento es que esta iglesia en Tesalónica estaba padeciendo sufrimientos por causa de Cristo. Las personas del lugar de Tesalónica estaban persiguiendo a la iglesia simplemente porque ellos habían abrazado el evangelio y porque en sus vidas estaban viviendo una vida piadosa. Básicamente era lo mismo que había pasado con las iglesias en Judea. Y esos padecimientos, Pablo los describe como algo que él incluso les había dicho que iba a ocurrir antes de que ocurrieran. Nosotros, por ejemplo, en nuestra vida cristiana tenemos una garantía. 2 Timoteo 3:12 nos dice: y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esto es una certeza que podemos tener, una garantía que podemos tener. Ahora, si nosotros lo aplicamos al contexto de nuestra iglesia local, la Iglesia La Gracia, nosotros tenemos como uno de los objetivos de nuestra iglesia local crecer en piedad, llegar a la madurez, crecer en semejanza en Cristo, de tal manera
que si ese es uno de nuestros objetivos y la Biblia nos garantiza que los que quieran vivir piadosamente van a sufrir persecución, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar como iglesia local? Que venga la persecución y los sufrimientos por causa de Cristo a nuestras vidas. Eso es algo de lo que nosotros tenemos que estar conscientes, pero también debemos de saber cómo podemos enfrentar esos sufrimientos. Como nota aclaratoria, no estoy hablando de los sufrimientos que vienen como consecuencia de nuestros pecados. No. Estoy hablando de los sufrimientos que vienen de habitar en un mundo caído y de vivir en ese mundo caído imitando a Cristo o viviendo vidas piadosas. Entonces, estamos en un punto de la carta donde Pablo nos ha venido hablando, es preciosa realmente esta carta porque él nos ha venido hablando de los sacrificios, si se pudiera decir de alguna manera, o del corazón de él hacia los tesalonicenses. Él nos ha dicho que él se dio por los tesalonicenses, en algún momento los trató como un padre a sus hijos, como una madre a sus hijos, les llama hermanos. Pablo tiene una profunda afección y un profundo amor por esas personas de Tesalónica. Pero ahora él va a empezar a hacer, digamos a dirigir la brújula, ya no a lo que él ha hecho por los tesalonicenses, sino a cómo la vida en la iglesia es recíproca. Para después terminar la carta hablándonos del unos a otros. Y en medio de esa transición, él tiene una sección en donde nos está hablando de los sufrimientos. Y esto es lo que tenemos que entender específicamente del texto de esta mañana. Una carta tenía la intención de ser leída de manera completa en la iglesia local. Ahora, nosotros, simplemente por el deseo que tenemos de tener una comprensión más amplia del texto y que se nos facilite la enseñanza y la predicación, optamos por ir estudiando secciones o porciones más cortas de la carta. Pero cuando esta carta llegó a Tesalónica, debía ser leída de principio a fin. Y todo tiene un hilo conductor que va amarrando la carta. En el caso de esta iglesia en Tesalónica, Pablo tiene la intención de decirles, hay muchas cosas que ustedes están haciendo bien. Es una iglesia sobresaliente en muchos aspectos. Realmente no tenemos una corrección significativa en ninguna porción de esta carta. Pero Pablo quiere que la iglesia, lo que hace bien, lo haga mejor. Ya vamos a hablar de eso más adelante en las semanas que vienen. Pero queremos que hagan lo que ya hacen, pero que lo hagan mejor. Entonces, en esta sección particular, vamos a ver algo que hizo la iglesia en Tesalónica, incluyendo a Pablo, porque es una dinámica recíproca entre ellos como pastores y la iglesia. Todos están involucrados en esto. De tal manera que vamos a poder ver que todos en la iglesia somos importantes y que todos en la iglesia somos necesarios. Y que todos en la iglesia tenemos algo que aportar. Y a partir de ese texto, todos en la iglesia tenemos algo que aprender. ¿Okay? Entonces, si yo pudiera resumir la instrucción de los versículos 17 hasta el capítulo 3, versículo 10, lo haría de esta manera. Esta es la verdad que yo quisiera compartirles a ustedes. Necesitamos desarrollar un interés genuino por el bienestar de los hermanos que están sufriendo. Okay, necesitamos desarrollar un interés genuino por el bienestar de los hermanos que están sufriendo, específicamente aquellos que están sufriendo por causa de Cristo. Entonces lo vamos a hacer a través de 3 verdades. La primera es, un interés genuino nos hace querer estar con los hermanos. La segunda es, un interés genuino nos hace sacrificarnos por los hermanos. Y la tercera es que un interés genuino nos hace gozarnos por nuestros hermanos. Esas van a ser las 3 verdades que nos van a dirigir a través de esta porción. Entonces vamos a la primera, que va a estar en los versículos 17 al 20, y es que un interés genuino nos hace querer estar con los hermanos. Vean lo que dice el texto, versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu,
Estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Al principio Pablo les dice hermanos y está hablando en esa terminología familiar, donde todos, independientemente del lugar que tengamos en la iglesia, del oficio, de la función que tengamos en la iglesia, todos somos uno en Cristo y formamos parte de la familia en Cristo. Podemos llamar a Dios Padre porque hemos sido adoptados por Él a través del sacrificio de Jesucristo. Y les dice, hermanos, hemos sido separados de ustedes por breve tiempo. Y esa expresión separados, lo que quiere comunicar es que no fue una separación voluntaria. No fue que Pablo tomó la decisión voluntaria e intencional de dejar a los tesalonicenses en su ciudad e irse a ministrar a otro lugar. No. Lo que Pablo está escribiendo ahí es que fue una separación forzada e incluso dolorosa. Fue algo que él tuvo que hacer aunque no quería hacerlo. De hecho, si ustedes leen el texto en Hechos 17, van a ver que fue sacado a escondidas durante la noche porque su vida estaba en riesgo. Lo querían matar. Y entonces los hermanos de Tesalónica idearon un plan para sacarlo a escondidas en la noche, para poner su vida a salvo, y lo mandaron a Berea. Pero no fue porque Pablo quería, fue por la persecución y el hostigamiento que Pablo estaba sufriendo mientras estaba ejercitando el ministerio en Tesalónica. Pero Pablo dice, a pesar de que ha habido una separación física, un distanciamiento físico, no he dejado de pensar en ustedes, los llevo en mi corazón, los llevo en mis pensamientos, ustedes son muy cercanos a mí, no me he olvidado de ustedes. No piensen que porque ahora estoy en Atenas, porque después de Berea se fue a Atenas, no piensen que porque ahora estoy en Atenas, los he olvidado. No, estoy lejos en espíritu, lejos en el cuerpo, pero cercano en el espíritu. Es su forma de decirles, yo los guardo en mi corazón y atesoro cada una de sus vidas en mi corazón. Y no solo eso, sino que Pablo sabía que los de Tesalónica estaban sufriendo, porque él se los advierte, ya para esto fuimos destinados. Ya se los habíamos dicho. De hecho, esto lo hemos experimentado en otras ciudades. No sería raro que aquí volviera a pasar lo que nos ha pasado en todas las otras ciudades. Más bien, lo lógico sería que aquí ocurriera, y justamente eso fue lo que ocurrió. Ahora, Pablo como pastor, ¿qué hubiera deseado? Estar ahí al lado de ellos, sufrir con ellos, incluso guiarlos en medio del sufrimiento. Pero por causa de que su vida estaba en riesgo, él tuvo que abandonar la ciudad de manera forzada. Pero entendiendo todo lo que estaba aconteciendo en Tesalónica y la persecución que estos creyentes estaban enfrentando, Pablo dice, estábamos ansiosos, refiriéndose a los tres, posiblemente Pablo, Silas y Timoteo, estábamos ansiosos. Y esa palabra ansiedad no tenemos que asociarla con el pecado de la ansiedad, porque ahí mismo nos lo describe. Esa ansiedad era el deseo, ¿verdad? Tenemos ansias, teníamos deseo de ir a ustedes y de estar con ustedes, de verlos. Y en 2 ocasiones en el texto, él nos dice, queríamos verlos. Aunque en este caso, él mismo menciona que a pesar de que había hecho el intento en diferentes ocasiones de ir a Tesalónica, Satanás se lo había impedido. Lo que Pablo está diciendo es, yo sé que ustedes en Tesalónica están sufriendo. Yo lo sé, yo no lo ignoro, y como los atesoro y los llevo en mi mente y en mi corazón de manera continua, mi deseo sería poder estar ahí con ustedes, para caminar junto a ustedes en medio de esos sufrimientos. Eso lo que describe es un profundo interés, un genuino interés, un sincero interés de Pablo por ellos, y sin embargo no lo había logrado. No sabemos a qué se refiere con la expresión Satanás se lo ha impedido, entonces lo mejor es no
no batear, como diríamos los costarricenses, pero el punto es, en la soberanía de Dios, y a pesar de que Él en muchas ocasiones había querido ir, no lo había logrado. Es posible que una de las razones por las cuales Dios no hubiera permitido es porque su vida estaba en riesgo. Y Dios lo mantuvo en otro lugar y le impidió también, aunque Él lo estaba viendo, tal vez desde una perspectiva en la que Satanás se estaba oponiendo. Pero este es el punto que les quiero hacer. Y esto es lo que está ocurriendo en la iglesia de Tesalónica. Y aunque lo vemos en Pablo, el ejercicio de nosotros como iglesia es ponernos en el lugar cada uno de Pablo. Porque Pablo aquí no está necesariamente o únicamente pensando en él como pastor de esa iglesia. Él está pensando como miembro de esa iglesia. Él está pensando como uno más de esa iglesia. Y Pablo sabe que sus hermanos están en sufrimiento y básicamente la expresión que se nos describe es: estábamos desesperados por ir a ustedes, por acompañarlos, por estar con ustedes y servirles en medio de los sufrimientos. Y estas son unas preguntas que yo quisiera que nos hiciéramos cada uno de nosotros para reflexionar. ¿Qué ocurre en tu corazón cuando te das cuenta que hay hermanos en tu iglesia sufriendo? ¿Cuál es tu respuesta al sufrimiento de los hermanos de tu iglesia? ¿Te desentiendes de los sufrimientos de los hermanos de tu iglesia? ¿Piensas que otros lo van a resolver? ¿Te involucras en los sufrimientos de los hermanos de tu iglesia en función de si son cercanos a vos? Pero si tal vez no tienes la mejor relación en el sentido de que no has desarrollado una profunda amistad con ellos, entonces no, con ellos no me involucro. O cuando te das cuenta de que hay un hermano sufriendo, que necesita ayuda, necesita acompañamiento, necesita que alguien esté cercano a él, piensas primero en tus planes, en cómo tal vez ayudarlo puede comprometer tus planes, tus reuniones, tu gimnasio, tu deporte, tu vida al cine, tu tiempo de juego. ¿Qué ocurre en tu corazón? En esta iglesia se nos está modelando algo que es precioso. En esta iglesia había una práctica modelada por Pablo, pero también, como vamos a ver en las siguientes secciones, imitada por la iglesia. Y era que si nos damos cuenta de que hay una persona que está en sufrimiento, lo que queremos es estar al lado de esa persona. No importa quién es en la iglesia. No importa quién es en la iglesia. Lo importante es que es un hermano en la fe, que es parte de nuestra iglesia local, y solo por esa realidad vamos a hacerlo independientemente del tipo de amistad que tenemos con esa persona. Déjenme darles, digamos, tal vez un pequeño ejemplo. Una pequeña reflexión. De las últimas 10 veces o 15 veces que has salido a comer con personas de la iglesia, ¿cuántas de esas veces has ido con las mismas personas? ¿Cuánto tiempo te has tomado para asegurarte de que estás acompañando, cuidando, involucrándote y conociendo lo que está pasando en la vida de tus otros hermanos en la fe? No solo de los que tienes amistad, porque la iglesia no es un tema de amistad. La iglesia es un tema de familia, en donde todos tenemos el mismo valor porque la misma sangre se derramó por nosotros y el mismo espíritu nos fue dado a cada uno de nosotros. Cristo no pagó un precio diferente por ti que por mí. De tal manera que tienes que involucrarte en la vida de tus hermanos.
No solo con los de siempre. No. Todos son importantes. Necesitamos conocer los sufrimientos de Rolly, tanto como los sufrimientos de Silvi, como los sufrimientos de Nela, como los sufrimientos de Mao, como los sufrimientos de Najib, como los sufrimientos de Marco y Caro. Y de cada una de las personas acá. ¿Entiendes que cuando decides involucrarte y acercarte y solamente frecuentar a las mismas personas de tu iglesia, lo estás haciendo en función de una cosmovisión mundana que te dice que las amistades están por encima de la realidad de que somos familia en Cristo? ¿Tienes eso presente? Tus amistades se están convirtiendo en algo más profundo que el hecho de que la misma sangre se derramó por unos y otros, que Dios nos ha puesto a caminar a todos juntos como un solo cuerpo en medio de una iglesia local. Tienes que cambiar tu cosmovisión para que te puedas interesar genuinamente en cada uno de tus hermanos. Tiene que cambiar el chip. Esto no es vacilón, esto no es amistad, no, esto es vida cristiana. Son cosas distintas. Estamos hablando de dos mundos distintos. En los versículos 19 y 20, Pablo dice: ustedes son nuestra esperanza, nuestra corona de gloria y nuestro gozo. Todas esas son expresiones de Pablo que se dirige a cada uno individualmente de los miembros de esa iglesia en Tesalónica, que expresan sus profundas afecciones y dan evidencia de que cada uno de los miembros de la iglesia en Tesalónica tenían vidas que eran importantes para él. De tal manera que él se disponía a servirlos a todos por igual. Ahora, no me malentiendan. Okay, voy a darles un ejemplo. Yo tengo posiblemente una relación mucho más cercana con Najib que con muchos de ustedes, por poner un ejemplo. Pero eso no quiere decir que si hay una necesidad, yo no la voy a cubrir. Yo la cubriría igual por ustedes que lo haría por Najib. ¿Tiene sentido? Hay etapas de vida, hay circunstancias que nos han unido un poquito más, pero yo tengo que entender, bueno, que esto es parte de la provisión del Señor en esta etapa de mi vida, de Najib para mí y de mí para Najib, en la vida de cada uno, pero no somos solo nosotros, es toda la iglesia. Y en el momento en que haya una necesidad, yo tengo que tener la predisposición de corazón para decir: voy a servirlos a cada uno como serviría a Najib. Porque no es un tema de amistad, es un tema de que hemos sido adoptados en la familia del Señor. Y todos somos parte de una misma familia. Y la pregunta es: ¿son las vidas de tus hermanos importantes para ti? Son las vidas de las personas que ves a la par, adelante, al frente, atrás, en diagonal, importantes para ti. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo lo demuestras? La forma en la que esta iglesia lo demostraba es: yo quiero estar ahí con ustedes. Si ustedes están sufriendo, yo no quiero que usted sufra solo. Yo quiero sufrir ahí al lado de ustedes. Cuando uno tiene un genuino interés por los hermanos y los hermanos están sufriendo, queremos estar con ellos. Queremos caminar la vida cristiana hombro a hombro. Queremos enfrentar los sufrimientos de la vida cristiana, los sufrimientos que vienen por causa de ser piadosos hombro a hombro, unos con otros. Yo creo que yo les he puesto este ejemplo en otras ocasiones, pero yo he visto unos ejercicios que hacen los Marines en Estados Unidos. Y uno de esos ejercicios que hacen los Marines es que se colocan y cruzan los brazos y enfrentan las olas. Y enfrentan las olas y no se sueltan. Y saben que cuando se hace una cadena de ese tipo, el primero es tan importante como el último, como también es importante el del medio y los que están a sus costados. Todos como un solo cuerpo enfrentan las olas y caminan hacia el mar y las olas los golpean, pero ellos van y caminan y no se sueltan y no se sueltan y no se sueltan. Familia, es lo mismo.
Las olas, si pudiéramos llamarlo de esa manera, de persecución, de sufrimiento, de aflicciones, van a azotar contra la iglesia y necesitas que tus hermanos estén hombro a hombro contigo, tanto como tus hermanos necesitan que vos estés hombro a hombro con ellos. Porque lo que estamos viendo aquí no es solo el hecho de que otros nos necesitan, es también la realidad de que necesitas de los demás. Entonces, vean qué interesante. Estas son parte de las cosas que yo les digo también, que nosotros hay cosas que hacemos, pero que las podemos hacer mejor. ¿Ok? Déjenme darles un ejemplo. Nosotros tenemos muchas personas que están dispuestas a servir y ayudar en lo que la iglesia necesite. Pero el porcentaje de personas de nuestra iglesia que se dejan ayudar es poquito. Vean qué interesante. Tenemos más disposición para servir que para dejarnos servir. Nos creemos fuertes en muchas ocasiones y pensamos que podemos nosotros. O podemos con un poquito de ayuda, pero no tanta. Lo que Pablo está diciendo aquí es, piénsalo, sinceramente. Si tus hermanos necesitan ayuda, ¿por qué crees que vos no necesitas ayuda? ¿Qué te hace querer luchar a solas contra un mundo lleno de maldad que se opone a tu Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué te hace pensar que vas a poder sobrellevar esa carga solo? Todo lo contrario, no puedes. Y entre antes lo reconozcas va a ser mejor para tu vida. Porque entre más temprano lo reconozcas, más pronto vas a empezar a buscar la ayuda que solo Dios provee a través de su iglesia. No es el único medio. Pero en el caso de los tesalonicenses, ellos aprendieron a sobrellevar el sufrimiento en comunidad. Y es un modelo para nosotros de cómo nosotros debemos de hacerlo también en comunidad. Muchos de nosotros necesitamos aprender a estar en los sufrimientos de las demás, tanto como necesitamos aprender a dejar que los demás estén presentes en nuestros propios sufrimientos. Déjenme darles un ejemplo breve, muy breve. Que me vacilan, y yo sé que el vacilón yo me río y yo permito que me vacilen, no se preocupen, a mí me pueden vacilar. Pero hay momentos donde hemos hecho, no sé, campamentos, almuerzos, desayunos, y uno les dice, ¿verdad? Digamos, Caro es una que me vacila, y a mí me encanta que me vacile, porque obviamente puede tener la confianza para hacerlo, pero nosotros les decimos, traten de sentarse con alguien con el que nunca se han sentado. Y entonces yo superviso los grupos, intencionalmente lo hago, porque yo sé que va a haber personas sentadas con los que siempre se han sentado. Entonces ahí me pusieron el apodo del policía de los almuerzos congregacionales. Bueno, está bien. Pero ¿saben por qué lo hago? Porque yo quiero que Nene pueda aprender que la vida de doña Guillermina es importante. Y yo quiero que James pueda aprender que la vida de don Bernan es importante. Y yo quiero que Vicky pueda aprender que la vida de doña Cecilia es importante. Que todos, en las etapas de vida en las que estamos con las mismas luchas cristianas, enfrentando un mundo que nos azota de manera continua y nos necesitamos unos a otros. No es solo los grupitos de siempre, familia. No es eso. Yogi necesita a don Ian tanto como doña Brenda necesita a Steph. Y podría empezar a hacer todas las conexiones, pero yo entiendo que ustedes reconocen lo que estoy tratando de decir. Un genuino interés por nuestros hermanos nos hará querer estar con ellos en sus sufrimientos. Eso es lo primero. Queremos estar presentes. Pero no solo eso. Eso nos lleva a la segunda verdad.
y es que un genuino interés nos hace sacrificarnos por nuestros hermanos. No solo es querer estar con ellos, es tener la disposición para sacrificarnos por nuestros hermanos. Vean lo que dice versículos del 1 al 5. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecernos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados, porque en verdad, cuando estábamos con ustedes les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando no pude soportarlo más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Aquí vemos el corazón de este hombre, que nuevamente no debemos de verlo solo desde la perspectiva pastoral, sino de la perspectiva de un miembro de la iglesia hacia los otros miembros de la iglesia. Vean la forma en la que él describe su imposibilidad de ir a ver a los tesalonicenses. Él lo describe como algo insoportable. Ya no podía más con esta separación. Llega un momento donde uno dice, lo aguanta, pero llega un momento donde ya es insostenible, hay que hacer algo. Tenemos que tomar una decisión al respecto. Y la decisión fue enviar a Timoteo a Tesalónica. Ahora, vean la parte donde le digo que es sacrificial. Porque ¿quién era Timoteo? Timoteo estaba ayudando a Pablo a hacer la obra en Atenas. Pablo tiene un ministerio dado por Dios, encomendado por Cristo, confirmado por el Espíritu, por la iglesia local, de ir a predicar el Evangelio entre los no creyentes, entre los gentiles. Y mientras está en Atenas haciendo esto, su corazón al mismo tiempo está en Tesalónica. Y él considera a Timoteo como, si yo no puedo ir, yo voy a mandar a Timoteo. Pero no es poca cosa lo que está haciendo, porque Timoteo era un hombre importante para la labor que Pablo estaba haciendo en Atenas. Vean que era tan importante que Pablo mismo describe a Timoteo como hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan que un hombre lo vuelva a ver a uno y diga, este es colaborador de Dios? Pablo no está diciendo es colaborador mío. Él no está diciendo que es colaborador de Pablo. No, él lo que está diciendo es que Timoteo es colaborador de Dios en el avance del Evangelio de Jesucristo. Eso es como estar diciendo, trabaja hombro a hombro con Dios en la predicación del Evangelio entre los no creyentes. Esta es una descripción de este hombre que debe de decirnos a nosotros que era sumamente importante para el ministerio en Atenas. Ahora, Pablo no solo lo envía, digamos, porque sabe quién es Timoteo, pero este envío implica no solo que Pablo no va a tener este compañero en el ministerio, también implica que Pablo va a estar solo. Porque eso es lo que dice el texto. Si yo lo envío, me voy a quedar solo. ¿Qué pensaría uno? No, mejor que la iglesia se las agarre y yo me quedo aquí con Timoteo, porque de ahí yo también me voy a quedar solo. No, sacrificialmente Pablo decide quedarse solo y enviar a Timoteo si eso es lo que es mejor para la congregación. Pablo lo que está aquí poniendo es los intereses de la congregación antes que los intereses personales. Y sacrificialmente, ante la imposibilidad de ir, ¿qué hace Pablo? Les manda lo mejor que tiene. Yo no puedo ir, pero les voy a mandar lo mejor que tengo a mi disposición. Y manda a Timoteo. Muchas veces el sacrificio va a implicar que seamos nosotros los que nos demos, pero muchas veces el sacrificio va a implicar que nosotros pongamos a disposición de la iglesia lo mejor que tenemos. Sobre todo cuando no podemos estar. El punto es este, la intención es estar hombro a hombro con nuestros hermanos.
Pero evidentemente tenemos familias, tenemos trabajos, hay situaciones donde no vamos a poder estar ahí presentes, pero el hecho de que no podamos estar presentes no quiere decir que no nos vamos a involucrar. Quiere decir que aunque no pueda estar presente, yo voy a asegurarme de que puedo enviar a este hermano lo mejor que tengo. Y eso no solamente estoy hablando en términos económicos. Por ejemplo, hay momentos donde nosotros no podemos ir a ciertas situaciones. Lau, vaya usted. En esta situación particular, lo mejor es que usted vaya. Yo me quedo aquí con los hijos. O hay momentos donde tal vez nosotros como pastores uno no puede ir. Bueno, Andrés, vaya usted. Dani, vaya usted en este momento. Yo voy. Y nos aseguramos de enviar lo mejor que podemos a las necesidades de cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces no solo tener la disposición de estar y estando ser sacrificiales, no, podemos ser sacrificiales en nuestra ausencia física. Pero para ser sacrificiales en nuestra ausencia física tenemos que llevar a nuestros hermanos ¿dónde? En el corazón. Porque eso es lo que hace Pablo. Pablo los describe a ustedes. Ustedes son como mis hermanos, ustedes han sido como mis hijos, son mi gloria, mi corona, mi gozo. Eso nos habla de las profundas afecciones, de tal manera que aún a la distancia, Pablo puede ser sacrificial con ellos. Y se queda solo en una de las ciudades más idólatras de aquella época, la ciudad de Atenas. Al punto que Pablo llega al Areópago y ve un montón de dioses. Un montón de dioses. En una ciudad así, ¿qué preferiría uno? No estar solo. Pero Pablo, por el bienestar de la congregación, dice, yo me quedo solo. Timoteo, vaya usted. Y vean la labor que debía de ir a hacer Timoteo en Tesalónica. Fortalecerlos, alentarlos para que se mantuvieran firmes en medio de sus sufrimientos. Fortalecerlos, alentarlos y animarlos a la firmeza en medio de su fe, en medio de los sufrimientos. ¿Cuál era el pensamiento de Pablo? Es que yo no sé si alguno va a negar la fe, porque lo que había pasado es que ellos habían sido expulsados de la ciudad o habían sido sacados a la fuerza de la ciudad, y la iglesia en Tesalónica, que había tenido múltiples conversiones, una obra divina realmente en la conversión y muy particular en comparación con otras iglesias, se había quedado sin los pastores en medio de la persecución y no sabemos cómo están. Obviamente el pensamiento de Pablo es, tal vez algunos van a negar la fe, y esa es parte de su ansiedad, eso es parte de su deseo de ir a verlos. Porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros sufrimos? ¿Qué es lo que pasa cuando vienen las aflicciones por causa de Cristo? ¿Qué es lo que primero se genera en nuestros corazones? Dudas. Las dudas vienen a nuestra mente y empezamos a cuestionar quién es Dios. Empezamos a cuestionar la suficiencia de la Escritura. Empezamos a cuestionar si Dios es justo o no es justo. Empezamos a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar, cuando más bien se nos ha advertido, van a sufrir por Cristo. Y Pablo manda a Timoteo para fortalecer los ánimos, para alentarlos, para que estén firmes en la fe. Nuevamente, porque él quería el bienestar congregacional y no el personal. Y esta es la pregunta que nosotros podríamos hacernos. ¿Tienes la disposición para responder sacrificialmente a la necesidad de tus hermanos? ¿Tienes la disposición de dar lo mejor que tienes por el bienestar de tus hermanos? ¿O te limitas en cuanto a lo que haces por tus hermanos? Déjeme ponerlo desde la otra perspectiva. ¿Permites que tus hermanos se den sacrificialmente para acompañarte en tus sufrimientos? ¿Les cuentas tus sufrimientos? ¿Los haces parte? ¿Los involucras? ¿Les dejas saber los sufrimientos que estás enfrentando? ¿Les permites a otros
tener la bendición de servirte en medio de tus sufrimientos? Quiero decirles algo. Si un hermano o hermana de la iglesia, aun cuando no tengamos esa amistad que yo les decía, entiendan, no lo vemos por términos de amistad, lo vemos por términos de que somos una familia en Cristo. ¿Okay? Si un hermano o hermana de la iglesia se acerca para preguntarte cómo estás, no le respondas que estás bien si no estás bien. Esa es la provisión del Señor para tu vida en ese momento. Es un hermano en la fe o hermana en la fe que se está interesando en ti, que quiere saber cómo estás, que quiere servirte, que quiere disponer su vida para acompañarte. Recibe esa ayuda. ¿Cuántas veces hablamos con personas y no, es que yo con esa persona no me hablo porque no le tengo confianza? ¿Qué confianza necesitas si somos uno en Cristo? ¿Qué es eso de la confianza? Eso es para las relaciones mundanas en el mundo de amistad. Nosotros no estamos en esa esfera, estamos en la esfera de la espiritualidad donde somos miembros todos de una familia y necesarios los unos con los otros. Si este hermano llega hoy y esta hermana te llega hoy y te pregunta, ¿cómo estás? Cuéntale. Permítele conocer tu vida, permítele, ábrete con él y permítele involucrarse en tu vida. Y vas a ver que tal vez has pensado mal sobre la iglesia en el sentido de que solo con algunos me abro y con otros no. Y vas a empezar a descubrir la maravilla de experimentar el unos a otros y los dones en función, en favor de unos y los otros, que hacia allá vamos en la carta. Familia, necesitamos aprender a ser sacrificial con otros, pero también aprender a que otros sean sacrificiales con nosotros. ¿Tiene sentido? Esto es lo que estamos viendo en el ejemplo de la iglesia en Tesalónica. Un genuino interés por nuestros hermanos nos hará querer sacrificarnos por ellos en sus sufrimientos. Y esto nos lleva a la tercera verdad que está en los versículos 6 al 9, y es que un interés genuino nos hace gozarnos con nuestros hermanos. Un interés genuino nos hace gozarnos con nuestros hermanos. Vean lo que dice el texto. Voy a leer hasta el 9 y después más adelante voy a leer el 10. Dice, pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe, porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes? Pues Pablo envía a Timoteo. Imagínense cómo se sentía Pablo en ese momento. Que ahora no sabía nada de los tesalonicenses y tampoco sabía nada de Timoteo. Y Timoteo está allá en Tesalónica. ¿Cómo se sentirían ustedes si fueran Pablo, solo en Atenas, haciendo la obra en Atenas, pero con su corazón también puesto ya no solo en los tesalonicenses, sino también en Timoteo, sabiendo que ahí hay un montón de sufrimientos? Regresa Timoteo y estas son las noticias de Timoteo a Pablo. Pablo, los tesalonicenses mantienen su fe. Los tesalonicenses están mostrando el amor que tienen entre ellos, están perseverando, están firmes. Pero no solo eso, Pablo, anhelan verte. Están ansiosos por verte, Pablo, quieren que vayas, te quieren ver, quieren compartir contigo. Saben, un montón de calumnias se habían levantado de parte de los opositores de Pablo y habían dicho un montón de cosas negativas y malas sobre Pablo, y los tesalonicenses no habían creído nada de eso. Ellos sabían quién era Pablo, lo habían visto ministrar, lo habían visto vivir, no tenían dudas de Pablo. Pero Pablo tenía miedo de si ellos se iban a sentir molestos con Pablo o algo así. Y cuando llega Timoteo y les dice, Pablo, tranquilo, quieren verte. Tienen el mismo deseo que tienes vos por ellos, ellos lo tienen por vos.
al punto que Pablo dice que en su propia necesidad y aflicción, al estar solo en Atenas, las noticias de cómo estaba la iglesia en Tesalónica viviendo su fe, dice que le han llegado a ser de consuelo para él. Entonces vean qué lindo, qué impresionante. Cuando nosotros nos involucramos y nos interesamos por saber cómo están nuestros hermanos, como lo hizo Pablo, en medio de sus sufrimientos, y cuando vemos que nuestros hermanos perseveran, se esfuerzan y son pacientes y esperan en el Señor y están ahí, ¿qué es lo que eso nos provoca a nosotros? Consuelo. En nuestras propias aflicciones, porque también nosotros estamos sufriendo. Pero ver la perseverancia de los hermanos en la fe nos hace a nosotros gozarnos en medio de nuestros propios sufrimientos. Al punto que Pablo dice, ahora sí que vivimos. Esto pasó de ser una desesperada incertidumbre por la fe de los tesalonicenses a ser un tremendo consuelo y motivo de gozo profundo en la vida de Pablo al saber que los sufrimientos de los tesalonicenses no estaban teniendo efecto sobre su fe. Y por el contrario, su fe estaba informando la forma en que enfrentaban sus sufrimientos por causa de Cristo. Y por eso Pablo dice, ahora sí que vivimos, damos gracias y nos regocijamos delante de Dios por ustedes. Y el punto es este, a menos de que nos involucremos con un interés genuino, sincero e intencional en la vida de nuestros hermanos, no vamos a poder tener la oportunidad, ni el privilegio, ni el gozo de ver al Señor actuando en la vida de nuestros hermanos en medio de sus sufrimientos. Y Pablo lo que está diciendo, vean qué lindo, yo sufrí y sacrificialmente les envié a Timoteo, y eso fue de gozo y ánimo para ustedes. Pero al mismo tiempo, cuando Timoteo vino y me dio las noticias, esto fue de gozo y ánimo para nosotros también. De tal manera que el apoyo de unos a otros en medio de los sufrimientos, ¿qué es lo que le da a la iglesia? Consuelo y ánimo de unos a otros en medio de los sufrimientos. Pero eso no pasa a menos que nos involucremos y le demos la oportunidad a todos para saber cómo les podemos servir y disponernos a que todos nos sirvan a nosotros también. Yo creo que en otros momentos yo les he contado, para mí personalmente no hay nada que anime más mi fe que ver a los hermanos que están sufriendo aquí por diferentes razones, verlos el domingo en la iglesia cantándole al Señor y levantando sus manos proclamando las verdades que cantan. Porque yo sé cuáles son algunas de sus luchas. Y nosotros oramos por ustedes entre semana. Y cuando los vemos el domingo nosotros damos gracias y gracias a Dios porque esta persona está aquí en medio de sus sufrimientos. Pero entonces me paro ahí porque mi entendimiento de alabanza congregacional no es que es un tiempo para estar ahí, no. Es alabanza congregacional, es un tiempo para cantar con mis hermanos. Entonces yo estoy pendiente de cómo están mis hermanos en ese momento. Y cuando yo veo a los hermanos sufriendo, levantando las manos, eso es motivo de profundo gozo. Y no solo eso, sino que ustedes me enseñan a cómo perseverar en su fe en medio de los sufrimientos, de tal manera que yo pueda aprender del ejemplo de ustedes también. Y todos aprendemos unos de otros. Y esta es una serie de preguntas que también nos sirven para la reflexión. ¿Te alegras de ver al hermano perseverando en medio de sus sufrimientos? ¿Te gozas cuando un hermano está dando fruto espiritual a pesar de sus sufrimientos? ¿Te alegras cuando un hermano ejercita su paciencia, su confianza en Dios y su esperanza en Cristo en medio de sus sufrimientos? Pero vean todo esto de manera global. Podría ser simplemente esta pregunta. ¿Cómo sabes cuál hermano que está aquí presente está sufriendo?
Vean toda la cosmovisión bíblica, por eso les hablo de que es cosmovisión bíblica, no de amistad según el mundo, es cosmovisión bíblica, es cómo vive una iglesia que se llama una familia de fe, de miembros que han sido adoptados en la familia divina. ¿Sabes cómo puedes hacer para conocer quién tiene alguna necesidad? Llega temprano los domingos. ¿Cuántas veces les hemos dicho esto? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no te preparas para llegar a la iglesia a las 9:30 de la mañana? Y decirle al Señor, Señor, yo voy a ir con la disposición de servir a mis hermanos. Pero si tienes algún sufrimiento, algún padecimiento, alguna necesidad, también puedes decirle al Señor, Señor, yo voy a llegar a las 9:30 porque sé que hay hermanos que van a estar ahí dispuestos para servirme a mí también. Y llegas aquí en la mañana y tienes conversaciones profundas con tus hermanos. Yo siempre les he dicho, cuando ustedes pregunten, ¿cómo estás? Pregúntelo 2 veces. Porque la primera es como, ¿bien? Esa es la respuesta tradicional del costarricense, ¿bien? Ok, ya, ahora sí, dame la espiritual. Dame tu respuesta espiritual. Eso es lo que quiero saber, de eso estoy preguntando, para eso es la iglesia. Un genuino interés por nuestros hermanos nos hará gozarnos por el fruto de sus sufrimientos. Y ahí es donde todos podemos decir, no tengo idea de cómo puede hacer experimentar un sufrimiento como el que estás viviendo. Realmente no tengo idea. Pero te quiero decir algo. Aquí estoy. Lo que necesites, déjame saber. Y juntos vamos a caminar estos sufrimientos. Vamos a buscar perseverar en el Señor, con humildad de corazón. Vamos a buscar su revelación en la palabra para ver de qué manera puede sostener nuestras almas y anclarnos en Cristo. Porque te voy a decir algo. Vas a ser más como Cristo y eso es bueno. Vamos a poner nuestra mirada en el resultado de la paciencia en medio de nuestros sufrimientos. ¿Y cuántos de nosotros, familia, necesitamos esos hermanas y hermanas que estén de manera continua diciendo, pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Cristo? Esos sufrimientos son solamente un anticipo de la gloria venidera. Son solamente un anticipo de la gloria venidera. Vamos, sigamos adelante, vamos. No estás solo, vamos juntos. Oh familia, esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Para eso nos salvó el Señor. Pero para que eso se ejercite, y sabemos que se ejercita, pero en la iglesia nos gustaría que se ejercitara más, que es el deseo de Pablo en los Tesalonicenses. Sabemos que esto se practica, pero lo podemos hacer mejor. Y para eso necesitamos interesarnos unos en otros. Y esta es una buena forma de interesarnos. Versículo 10, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. La oración de Pablo es esta: oro día y noche por ustedes, con la disposición de que si hay algo que puedo hacer para que su fe se fortalezca, yo lo voy a hacer. Entonces no esperamos a que alguien esté sufriendo para empezar a orar por ellos, sino que desde antes estamos orando, Señor, oro por nuestros hermanos, oro por nuestros hermanos, oro por nuestros hermanos. Y dame la disposición de corazón para que cuando yo sepa que necesitan algo, poder ser rápido para responder a esa necesidad que mis hermanos puedan tener. Porque hay algo que tenemos por certeza, familia, es que vamos a sufrir por Cristo. Vamos a sufrir por Cristo. Ahora, esto es lo que no debemos perder de vista. El modelo que encontramos de esta iglesia en Tesalónica, ejercitado específicamente en esta porción por el apóstol Pablo, tenemos que entender que él lo aprendió ¿de quién? De Cristo. Por ejemplo, Cristo quiso estar con nosotros, Él quiso estar con nosotros.
Él sabía nuestra condición espiritual. La conocía mejor que cualquier otro ser, porque Él es Dios. Y sabiendo cuál era nuestra condición espiritual, sabiendo cuáles eran nuestros sufrimientos por causa del pecado en nuestra vida, Él quiso estar con nosotros. ¿Y qué hizo? Voluntariamente se hizo hombre y tomó una naturaleza humana para habitar con nosotros. Pero no solo eso. Estando en medio de nosotros, Él sabía que había una necesidad espiritual que nosotros en nosotros mismos no podíamos atender, sino que se necesitaba una acción divina que solo Él podría darnos para cambiar nuestra condición espiritual. ¿Y qué hizo? Se sacrificó en la cruz del Calvario por nosotros. Ese sacrificio no fue que Él nos dio algo bueno, no. Él nos dio lo mejor. Se dio a sí mismo por el máximo beneficio espiritual de cada uno de nosotros. Y les voy a decir algo más. Cristo se goza cuando nosotros somos fieles en medio del sufrimiento, porque Él sabe que su imagen está siendo formada en nosotros. Cristo se interesa, Cristo está cerca, Cristo se sacrifica y se goza en su iglesia en medio de sus sufrimientos. Pablo lo aprendió de Cristo. La iglesia en Tesalónica lo aprendió de Pablo. ¿Y nosotros de quién lo aprendemos? Del modelo que tenemos en la iglesia de Tesalónica. Porque en última instancia ellos son imitadores de Cristo. Y familia, tenemos que desarrollar este genuino interés por nuestros hermanos que están sufriendo. Esto es nuestra oración como pastores, para que al desarrollar este interés, entonces nosotros podamos buscar estar cerca, ser sacrificiales y gozarnos unos con otros. Esto no se puede hacer a sola, familia. La vida cristiana no es para vivirla a solas, ni tampoco es para que nosotros escojamos con quién la vivimos. Porque en la sabiduría de Dios, Dios nos escogió para ser parte de una iglesia con personas que posiblemente nosotros nunca hubiéramos escogido. Pero Él las escogió porque todos son importantes para nuestras vidas. ¿Tiene sentido? Si nosotros nos pusieran a decir, Juanjo, escoja 50 personas para vivir su vida cristiana, posiblemente nosotros no escogeríamos personas de las que estamos aquí. Posiblemente nosotros escogeríamos personas con las que nos llevamos bien y nos gusta pasar tiempo juntos y compartimos cosas afines. Pero vean qué providencia del Señor, que aquí tenemos abuelos, aquí tenemos adultos un poco más jóvenes, tenemos niños, familias, solteros, divorciados, viudos, tenemos de todo. En la diversidad del Señor es donde se encuentra la sabiduría para todas las necesidades de nuestra vida espiritual, donde cada uno de nosotros imita a Cristo y utiliza la Escritura para nutrirnos y servirnos unos a otros. Saben, no sos más sabio que Dios. Entonces no pienses que solo necesitas de un grupo de personas en la iglesia. La sabiduría de Dios te informa que necesitas a todos en tu iglesia, tanto como ellos te necesitan a ti. Vive de acuerdo a la sabiduría del Señor. Sirve a tu iglesia. Y no solo llega temprano a las 9:30. Saben, es el día del Señor. Traten de, en la medida de lo posible, no hacer planes para el almuerzo los domingos. En la medida de lo posible, quédate aquí. Asegúrate de que cuando te vas a ir es porque ya no hay ninguna necesidad en tu iglesia. Asegúrate de que si hay personas que necesitan que se ore por ellos, vas a estar ahí para orar por ellos. Asegúrate de que estás cuidando a tu iglesia. No te vayas pronto, quédate. Es el día del Señor, sirve a la iglesia del Señor. Ahora, familia, los sufrimientos no tienen la última palabra. Los sufrimientos no son eternos, ni son soberanos. Un día, familia, habrá un glorioso día en donde no va a haber más sufrimiento. No va a haber más sufrimiento, ni aflicción, ni persecución,
vamos a estar en perfecta comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Va a haber un día en que vamos a ver a nuestro Señor y Salvador cara a cara. Y vamos a deleitarnos por Él por la eternidad. Ese es el día que todos anhelamos. Eso es lo que estamos a la espera. Estamos, como Pablo estaba ansioso por ver a los tesalonicenses, así ansiosos estamos nosotros por ver al Señor cara a cara. Ese día vamos a poder descansar de nuestras luchas y de nuestros dolores. Pero familia, mientras llega ese día, sirvámonos mutuamente en medio de nuestros sufrimientos. Desarrollemos un profundo interés, un genuino interés por el bienestar de los hermanos que están sufriendo y cumplamos así la voluntad del Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por hablarnos, Señor, del ejemplo de la iglesia en Tesalónica y de Pablo en Tesalónica y de Timoteo y Silas en Tesalónica, para que por medio de ellos nosotros podamos aprender cómo una iglesia se interesa, se sacrifica para estar cerca, para hacer lo mejor que podamos y para gozarnos con nuestros hermanos en medio de los sufrimientos, Señor. Que los sufrimientos por Cristo, Señor, no nos tomen por sorpresa, Señor, porque van a ocurrir. Pero ayúdanos, Señor, para que cuando ocurran podamos estar cerca los unos a los otros para servirnos y nutrir las necesidades según sea necesario. Padre, ayúdanos a imitar el ejemplo que tenemos en Cristo, quien vio nuestra condición y estuvo dispuesto, Señor, a sacrificar hasta su propia vida por nuestro mayor bienestar. Danos ese mismo corazón, Señor, que hubo en Cristo, esa misma disposición que hubo en Pablo y en los tesalonicenses, Señor, para que como iglesia La Gracia podamos ser intencionales, Señor, en desarrollar en desarrollar relaciones no de amistad, sino desarrollar relaciones de familia, en donde todos somos importantes, Señor, y donde velamos por las necesidades de todos y permitimos que otros velen por nuestras necesidades también, Señor. Ayúdanos a hacer esto mientras mantenemos nuestra esperanza y nuestra mirada en ti, Señor, sabiendo que esto es temporal y un día la lucha se convertirá en deleite y un día los sufrimientos se convertirán en un profundo gozo que nunca cesará, porque estaremos contigo en tu presencia y nos deleitaremos al contemplar tu rostro por la eternidad, Señor. Danos la gracia para vivir conforme a tu voluntad en este mundo caído, pero también danos la certeza de que vendrás por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.